Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: «La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa». Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Siempre está ahí, en el mismo silencio, deslumbrante. Es la que más me gusta de mí misma, aquella en la que me reconozco, en la que me fascino. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años, mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo, nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos alcanza al transponer los años más jóvenes, más gloriosos de la vida. Ese envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, cómo cambiaba la relación que existía entre ellos, cómo agrandaba los ojos, cómo hacía la mirada más triste, la boca más definitiva, cómo grababa la frente con grietas profundas. En lugar de horrorizarme, seguí la evolución de ese envejecimiento con el interés que me hubiera tomado, por ejemplo, por el desarrollo de una lectura. Sabía también que no me equivocaba, que un día me ignoraría y emprendería su curso normal. Quienes me conocieron a los 17 años, en la época de mi viaje a Francia, quedaron impresionados al volver a verme 2 años después, a los 19. He conservado aquel nuevo rostro. Ha sido mi rostro. Ha envejecido más, por supuesto, pero relativamente menos de lo que hubiera debido. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada. No se ha deshecho como algunos rostros de rasgos finos. Ha conservado sus contornos, pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido. Diré más, tengo 15 años y medio. El paso de un transbordador por el Mekong. La imagen persiste durante toda la travesía del río. Tengo 15 años y medio. En ese país las estaciones no existen. Vivimos en una estación única, cálida, monótona. Nos hallamos en la larga zona cálida de la Tierra. No hay primavera, no hay renovación. Así comienza la novela que hizo ganar a Marguerite Duras en el año 84, 1984. Quédense con la fecha, por cierto, que es muy importante para el programa de hoy y muy adecuada, el premio Goncourt. El amante. Pablo Vilaboy. Una novela que sirvió para que un gran público accediese a la obra de esta escritora, pero también sirvió para que algunos intelectualoides la atacasen de venderse a lo comercial. Bueno, eso pasa siempre que, aunque sea una autora reputada e intelectual, entre comillas, cuando accede, digamos, al gran público y una novela como El amante se convierte en un acontecimiento, eso suele pasar, que una parte de la crítica que la ha ensalzado por ser minoritaria, pues le da algún que otro palo. Pero bueno, ahí queda el amante, esta novela pseudo-autobiográfica de Marguerite Duras que rememora su adolescencia cuando tenía 15 años en la Indochina colonial francesa y su relación con un amante oriental. Qué novela tan sensorial, tan sensual, tan críptica en el sentido de que la cuenta a base de pequeños detalles y, como se ha podido a lo mejor ver un poco, de párrafos muy cortos que separa mucho. Todo lo demás consigue que tú lo evoques, que tú lo convoques, que sea el lector el que lo añade. Sí, además lo curioso es que años después, en el 91, formó un díptico con El amante de la China del Norte, que curiosamente desarrolla temas que aquí quedan medio entredichos, medio entendidos, lo que tú dices, ¿no? Siempre se ha dicho que el amante de Marguerite Duras es más íntimo, es una lectura más íntima, y El amante de la China del Norte es más narrativo, ¿no? Hay que decir que esta novela partió de una llamada precisamente de su amante oriental, que muchos años después de que ella volviera de aquella Indochina colonial,
la llamó por teléfono cuando ya era conocida y le dijo que todavía la amaba. Y el amante de la China del Norte, digamos que su punto de partida fue la noticia de que este hombre había muerto. Una novela, por cierto, la segunda, digamos, la continuación, o como dices muy bien el díptico, la otra cara del amante, el amante de la China del Norte, que deja muy claro desde su primera línea, esto no es una película. Porque no le gustó mucho lo que Jean-Jacques Sanot hizo con el amante, aunque a ti y a mí es una película que nos guste. Sí, sin embargo es muy curioso porque la adaptación al cine toma muchos diálogos de este amante de la China del Norte. Porque, bueno, entre la preparación de la película, el rodaje y la publicación de esta segunda parte, por así llamarla, el amante de la China del Norte, digamos que Jacques Hano y su otro guionista tomaron muchas cosas de este libro, homenaje, venganza, llámalo como quieras. Pero bueno, el que perdurará será este amante, ¿no? Este premio Goncourt de Marguerite Duras, donde además se muestran los temas claves de su obra, ¿no? El amor, la destrucción, la alienación social. Y bueno, yo creo que para empezar a adentrarse en el mundo de la Duras es un libro perfecto. Además, es una figura que a lo mejor hoy en día está un poco olvidada, pero que fue guionista, directora de cine, dramaturga, novelista y bueno, toda una mujer a descubrir. Además, pertenece a esa raza de escritoras francesas, tipo Colette o François Sagan, que no sé si es más interesante y apasionante sus vidas que su obra, aunque su obra es reflejo de sus vidas, pero tuvieron unas vidas absolutamente apasionantes. Pues ya saben, si nunca se adentraron por los caminos de Marguerite Duras, como dice Pablo Vilaboy, el amante es un buen punto de partida, pero hay mucho más que descubrir en lo que escribió y en lo que vivió. Y decíamos un año, 1984, quédense con él, porque ese año, ese título, debido a George Orwell, está en la base, bueno, los que conozcan a Orwell pues ya lo ven en el título, ¿verdad?, de la novela de la que vamos a hablar a continuación, El Ministerio de la Verdad, que publicó Ediciones B, y tenemos el placer de contar aquí hoy con su autor, Carlos Augusto Casas. Bienvenido a El Arpa de Becker. Muchísimas gracias, Óscar. Orwell está en el punto de partida, y no lo escondes y lo niegas, que es lo bueno, expones las cartas desde el principio sobre la mesa. Claro, porque en el fondo mi novela es un homenaje, y quería que quedara claro que no fuera algo que el lector tuviera que descubrir, sino que, como tú dices, que desde el principio fuera obvio que Orwell estaba presente en mi novela. Básicamente porque la idea de esta novela surge de una reflexión sobre 1984, ¿no? Yo, no tanto por la pandemia, aunque yo creo que sí que la pandemia lo que ha hecho es potenciar todo esto, pero sí que me llevaba tiempo preguntándome qué partes de 1984, de la novela de Orwell, podrían estar produciéndose ahora mismo en la sociedad o en un futuro, ¿no? Entonces, en esa reflexión sobre la sociedad, sobre Orwell, si tenía razón, no tenía razón, si vamos a ese 1984 o no, es de donde surge esta novela. Es que, como ya hemos tenido oportunidad de comentar, y los lectores del hermano mayor de este programa, en el blog El Arpa de Becker, habrán podido ver el resultado de aquella conversación que manteníamos en verano Carlos Augusto Casas y un servidor, Orwell, en el fondo, yo creo que no escribía una obra futurista, ni escribía una distopía. Cambiaba un poco lo que él tenía alrededor, lo que él veía, y es lo que también haces tú en esta novela. Claro, hombre, me siento un poco abrumado por haber coincidido con Orwell o que piense que coincido con Orwell. Pero sí, en el fondo Orwell toma partes de la realidad para construir una sociedad y sobre todo que reflexionemos sobre el mal de esa sociedad, ¿no? Y es algo lo que hago yo también. Realmente en mi novela, aunque algunos dicen que es una distopía, yo no estoy muy de acuerdo con que sea una distopía. Yo tenía muy claro que tenía que situarla en el futuro, pero quería situarla en un futuro muy próximo, es 2030. 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, cuando no nos demos cuenta, ya está aquí. Claro, no quería que mi novela fuera considerada ciencia ficción, porque yo no sé escribir ciencia ficción, pero quería alejarla de la actualidad, principalmente
Uno, principalmente por dos motivos, ¿no? Uno era para alejarme de cualquier tentación que tuvieran los lectores o los críticos de intentar identificar esta sociedad que yo describo con algún partido político, con algún pensamiento político. No, quería hacerlo, alejarlo y que fuera un reflejo de una sociedad totalmente alejada de la actualidad. Y dos, porque al construir un mundo, un Madrid, en el que los que gobiernan están divididos en 4 ministerios, como 1984 de Orwell, hacer eso en la actualidad hubiera supuesto, yo creo que hubiera chirriado, ¿no? Porque sí que la gente sabe que ahora mismo no existen los ministerios. Yo creo que al lector le hubiera costado mucho más de entrar en la historia que si la poníamos pues ya te digo, como en 2030, que es una fecha muy próxima y que, bueno, que la he utilizado para eso, para desviar un poco el foco. A veces, tal vez, nos ha interesado, y lo digo en general, a lectores, críticos, incluso escritores, que el término distopía se vincule a futurible o incluso, como decías, a ciencia ficción, para no asumir, no darnos cuenta de que lo que se narra aquí, narraba Orwell, Margaret Atwood en El cuento de la criada, etcétera, y por desgracia lo confirmamos día a día, está aquí, está sucediendo. Es posible que sea pues un intento de optimismo, ¿no? Bueno, esto es una distopía, todavía no ha pasado. Como bien dices, como hablábamos antes, que sucedía con Orwell, yo me he basado en lo que pasa en la sociedad, con los elementos con los que se construye esta España, este Madrid de 2030, son elementos actuales, ¿no? Yo he cogido que son la gente de la tercera edad la que se manifiesta, mientras la gente joven hace cola para comprarse el último modelo de teléfono móvil. Yo tampoco me he inventado que los contenedores están llenos de libros, que la inmensa mayoría de la gente, por ejemplo, en metro ya no lee, sino que va conectada pues, al móvil, al tablet. Todo eso está un poquito, yo creo que, evidentemente, por desde ahí está la reflexión, está un poco exagerado, llevado un poco más para allá o reflexionado de hacia dónde vamos, pero son elementos que me encuentro en la calle y además son los elementos en los que yo propongo esta reflexión, porque el libro es un thriller, yo escribo novela negra, thriller, es el género en el que me siento más cómodo, pero no quería que fuera solamente un thriller, no quería solamente contar una historia de misterio y quedarme allí, ¿no? Quería presentar esta sociedad y que el lector también reflexionara sobre si vamos allí, estamos allí o simplemente cuento una historia que no va a suceder nunca. Y como periodista de larga trayectoria y de probado éxito, en el sentido de la línea que tú siempre has seguido y has llevado en tus reportajes, sean en televisión o en prensa escrita, la protagonista es una periodista que es tal vez una de las pocas esperanzas que aún le pueden quedar a la profesión, alguien que la siente y la vive de ese modo, ¿no? Claro, o sea, mucha gente que ya la ha leído y sobre todo compañeros pues me dicen que, claro, que soy bastante duro con la profesión, pero bueno, es que estamos en un momento en el que también me apetecía y creo que además me gustaba reflejar un poco cuál es la situación del periodismo actual, no solamente en España, sino a nivel global, pero sí que en el fondo, en Julia, como tú dices, se me nota el amor por la profesión. Entonces es un personaje que no solamente es el único rayo de esperanza que tiene la novela, sino que también es un canto a lo que debe de ser el periodismo, ¿no? Yo creo que se nos ha olvidado un poco cuál es nuestra función. Creo que estamos perdiendo muchos trenes, quizá distraídos por audiencias, entretenimientos y sobre todo porque estamos entrando en una competencia con otras plataformas, con otros que no deberíamos. Nuestra función es informar, ante todo, y creo que en un mundo en el que vivimos y en el que también reflejo en la novela, en el que es cada vez más difícil conocer la verdad, aunque parezca mentira, porque nunca hemos tenido acceso a la información tan fácil como ahora, pero ahora parece que es más difícil, es el momento más difícil de conocer la verdad, donde tenemos fenómenos como las fake news. Parece que los medios de comunicación es cuando menos nos importa. Yo creo que debemos volver un poco a mirar atrás y qué es lo que somos, sino tenemos que buscar la verdad y contársela a los ciudadanos. Esa es nuestra función. Y además Pablo Vilaboy, lo que hemos hablado a veces, está en el título y lo cuenta ahora Carlos,
la verdad. Que cuando le ponemos artículo determinado, ya estamos, nunca mejor dicho, determinando lo que otros deben pensar. Lo absoluto, ¿no? De lo que tanto nos hablan las distopías, ¿no? De lo que tanto nos habla Margaret Atwood, el propio Orwell, Un mundo feliz. Ese mundo por recolocar, por descolocar, por reubicar. Yo creo que la verdad está perdiendo. Sí, cuando le pones artículos suena como... Y yo creo que a lo mejor no hay que ponerle el artículo. Yo creo que la verdad tiene que ser un elemento de andar por casa, de encontrarte en los periódicos, de poner la televisión, no es esta verdad universal y esta pequeña que jugamos todos los días. No, yo creo que ese es el principal problema y por el que los medios de comunicación estamos perdiendo mucha audiencia, muchos lectores, porque la gente no confía en nosotros y porque hace mucho tiempo que no les contamos la verdad. Bueno, ahora está muy de moda ponerle no solamente el artículo, sino un posesivo. Ah, bueno, es su verdad. Es su verdad, sí. ¿No? Pero es verdad que yo creo que debemos, en estos últimos años, a lo mejor me estoy poniendo muy teórico en plan periodista, pero yo creo que estos últimos años, en la prensa en España en general, estamos volviendo un poco a lo que era la prensa española en el siglo XIX. Tiene más presencia la opinión que los hechos. Yo creo que debemos volver al método anglosajón de periodismo y los hechos son los hechos. No hay tu verdad, mi verdad, son los hechos. Punto. Que es verdad que luego todo es interpretable y todo, pero estamos dando más importancia a las opiniones. De hecho, cada vez, tanto en periódicos hay más columnas de opinión, en radios cada vez hay más debates, en televisión cada vez hay más debates. Tiene más peso la opinión que los hechos, que la pura y dura información, porque se considera que la información es aburrida. En cambio, el debate puedes montar cierto espectáculo, pones pues a tantos de derechas, tantos de izquierdas, no sé qué, no sé cuántos, y creas un ambiente televisivo, estoy hablando ahora mismo de televisión, para crear un espectáculo. Eso es completamente distinto a la verdad. Yo creo que debemos volver sé que es aburrido, son los hechos, sujeto, verbo, predicado, lo que te enseñan en la facultad. Creo que debemos volver a eso. Las 6 subes dobles. Claro, es que todo está inventado y hemos perdido un poco ese norte por culpa de... Bueno, hay un fenómeno ahora en televisión, yo lo comento siempre porque me parece que ha pasado de puntillas y a mí me parece gravísimo. No vamos a decir el canal, pero ha habido por primera vez un telediario, un informativo, ha sido sustituido por una especie de magazine que llaman Infoshow. Si ya entramos en el término Infoshow, mi libro no es ciencia ficción ni es una distopía y que es lo que yo pienso. Yo pienso que vamos francamente mal y deberíamos de repensarnos un poco, sobre todo porque las nuevas generaciones han rechazado todos los medios de comunicación convencionales y te vamos a tener un problema. Surgió como novela, la desarrollaste como novela porque el periodista se hacía un reportaje, sabía o que no se lo iban a publicar o que nunca podría llegar hasta donde se atreve o osa llegar como novelista, camuflado, como dices, aunque se nota que no, pero como ficción. Sí, no. O sea, yo me olvido de mi parte, o trato de olvidarme de mi parte periodística cuando escribo novelas y las imagino como novelas. Pero es verdad que, lo acabo de decir, para mí es muy difícil, por no decir imposible, contar una historia, un thriller única y exclusivamente de misterio donde haya que descubrir en mi primera novela negra, Ya no quedan junglas donde regresar, me pasaba lo mismo. Hay mucha carga social, ¿no? Yo si no hago reflexionar al lector, si no le cuento algo de lo que me preocupa o de mis obsesiones, no estoy a gusto con la novela, no podría terminarla o no la sentiría como mía, ¿no? ¿Eso es una parte de mi yo periodístico? Imagino que sí, ¿no? Pero también yo creo que por eso me gusta tanto el género negro, porque es un género en el que te permite hacer crítica social, no solamente crítica social como en esta de la sociedad, sino también desde el punto de vista humano, de cómo somos, reflexionar de esa parte oscura, ¿no? Entonces, el género negro por eso me divierte tanto y me gusta tanto y me siento tan cómodo. Recuerdo, Pablo, cuando hablamos sobre Virginia Woolf, que yo decía que me parecía la gran perturbadora y tú coincidías con esa apreciación.
Y yo creo que un poco tú vas por ahí cuando dices que te gustan las novelas que manchan el alma. Sí, claro, las novelas que de un modo u otro te afectan, te reclaman atención, eso. No te dejan impasible. Claro, a mí lo que me gusta, o trato de conseguir en los lectores, es que les remueva, que algo les remueva, porque esas son las novelas que a mí también me gustan, ¿no? Entonces, al final siempre creo que todos los escritores, o la gran mayoría, venimos primero de la lectura, ¿no? Y entonces, cuando por primera vez te enfrentas al folio en blanco, lo que quieres es escribir una novela que te guste a ti. Esa novela que no encuentras. Entonces, a mí el tipo de novela que me gustan son las que te queda el pozo, que 20 años después todavía te acuerdes, ¿no? Todavía haya momentos, no estas lecturas ligeras y tal, que están bien, yo no... para cada momento tiene que haber un tipo de literatura, pero a mí la que me gusta y la que me gusta escribir, o tratar de escribir, son esas, ¿no? Y creo que por lo que el contacto que he tenido con los lectores, tanto con la primera como con la segunda, algo de eso he conseguido. Es que, Pablo, como comentabas, hablando sin ir más lejos de Marguerite, el entretenimiento no está reñido con la reflexión. Sí, eso iba a decir yo, ¿no? Que sería bueno que aclararas que No, hacer claro, pensar claro. No, no está reñido con para nada, un para ritmo nada. y un Hay gente, entretenimiento. no, y además es que, y yo como que trabajo en la televisión, creo que el término entretenimiento ahora tiene una connotación peyorativa que no entiendo, ¿no? Entonces, yo conozco gente que se entretiene resolviendo logaritmos y se lo pasa muy bien. Entonces, el entretenimiento no tiene por qué ser algo tonto. Hemos convertido el entretenimiento en algo tonto, pero no tiene por qué serlo. Tú te puedes entretener mucho con películas sesudas, con libros de filosofía. Creo que deberíamos descargar ese tono peyorativo del entretenimiento. Una cosa es que haya lecturas ligeras, pero que pueden ser, que no es fácil, escribir un libro que tenga ritmo y que simplemente diviertan, no es nada fácil. O libros que tengan más pozo y tal, y que a la gente le resulte entretenido. Yo creo que hay que quitar esa connotación peyorativa del término entretenimiento. Yo creo que el entretenimiento tiene un poco como ese sentido como de un poco de pérdida de tiempo, de me alejo de lo serio y me entretengo. Yo creo que no. Yo creo que leer buenos libros, ver buen cine es entretenimiento. De hecho, ahora mismo las plataformas que todos conocemos, Netflix, todas estas, yo creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos de las series de la historia y se están haciendo auténticas obras maestras y la gente las ve en su casa muy entretenidos, lógicamente. Sí, pero bueno, ya sabes que hay gente que va a las librerías y lo primero que pide es algo que no me haga pensar. Ah, bueno, sí, pero eso es un problema ya de ellos, es lo que te digo. Sí, y evidentemente, pero vamos, mira, con los índices de lectura que tenemos en este país, lo importante es que la gente lea, lo que sea. Entonces, entre los escritores hay mucho de, esta novela, no sé qué, tal, esta es ligera, el bestseller, que la gente lea. Porque todo el mundo ha empezado siempre con novelas de aventura, de no sé qué, y luego han acabado. Entonces, lo importante ahora mismo es que... Hay una esperanza para una tercera vía, ¿no? Como aquel cine que se hacía o sea, que ni muy sesudo, ni algo absolutamente inocuo. Claro, ¿no? pero yo creo que lo que tiene que haber es una oferta, porque hay público para todo. Lo importante es que haya más público, porque los niveles de lectura son preocupantes. Entonces, que encima nos tiremos piedras diciendo esta novela es bestseller, como si fuera... Que cojan los bestsellers, se los lea, porque la gente que empieza con bestsellers luego acaba en el Ulises. Como decíamos, premio Goncourt y un auténtico bestseller. Y un auténtico bestseller está siendo y va a seguir siendo El Ministerio de la Verdad, porque aunque transcurre en 2030, habla del ahora mismo. Carlos Augusto Casas, gracias por la novela, gracias por tu visita y te esperamos cuando quieras para que el arpa siga sonando. Yo encantado de venir, he estado comodísimo y cuando me queráis volver a invitar, aquí estoy. ¿Es tu verdad? Esta es mi verdad, volveré. ¿Y cuál es nuestra verdad ahora, Pablo Vilaboy? Que volveremos, ¿no? Claro, que nos llevamos, como saben, el arpa al ángulo oscuro del salón, pero lo vamos a seguir iluminando, por supuesto, con libros como El Ministerio de la Verdad y que volvemos muy pronto. Gracias.